¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Un placer, como siempre, saludarles desde el canal. Y bueno, la realidad es que ya tenemos clarísimo que el peor enemigo que tiene un conductor autónomo es otro conductor autónomo. Porque entre los dos, pues inevitablemente y por el instinto de supervivencia, pues van a intentar quitarse la faena abaratando los precios hasta llegar a trabajar por debajo de costes o incluso llegar a arruinarse con tal de seguir moviendo los camiones. Voy a hacer un pequeño paréntesis y antes de entrar en la materia de este vídeo, os voy a contar que hace muchos años, bueno, no muchos años, poco antes de la pandemia, pues aquí en el barrio vivimos lo que conocíamos como la guerra del pan. Y es que la guerra del pan, bueno, empezaron a establecerse, aparte de las panaderías de barrio de toda la vida, pues las típicas cafeterías que además vendían pan. Lógicamente no era pan de elaboración propia, eran pues sitios que prácticamente lo único que vendían eran baguettes, sí hacían croissants, o sea, todo lo que le traían congelado lo metían al horno y punto pelota. E incluso hasta algunos pequeños supermercados pakistaníes, yo tenía alguno aquí, que, bueno, durante un tiempo, claro, la guerra del pan empezó con 2 baguettes a 1 euro. Claro, un local que ya no está, se empezó a llevar los clientes hacia este pequeño supermercado pakistaní, árabe, que te daba por 1 euro 3 baguettes. Claro, uno empieza a pensar y dice, bueno, va, la gente, claro, iba así, todo el barrio, venga y venga, las baguettes de 3 en 3. Que sobra pan, da igual, se tira, es barato, tiramos el pan. Claro, las calidades eran lo que eran, o sea, aquello o te lo comías caliente o aquello no valía para nada. O depende, la humedad que hubiera en el ambiente o se quedaba como puro chicle o se quedaba más duro que una piedra. Podías clavar clavos y colgar cuadros con una baguette de aquellas. Claro, no, las calidades eran lo que eran. Y vamos, y no quiero que se me malinterprete, porque un señor que es de China, no le voy a llamarse el sevillano, le tendré que llamar el chino, ¿no? Porque es origen de China. Un señor que es francés, pues es el francés. Un señor que es español, pues es el español. Pues el chino es chino, porque es de China. No es despectivo, es chino porque es de China. Bueno, pues el chino montó aquí, se hacía hasta él mismo se hacía la competencia, llegó a montar 3 establecimientos que el que tenía más lejos uno de otro, creo que está a 150 metros. O sea, algo increíble. Y él seguía con sus 2 baguettes a 1 euro, pero claro, es que los bocatas los tenía también baratos. O sea, digamos que el pan era un poco como el gancho, ¿no? El cortado más barato que en cualquier bar. En fin, que dices, claro, otros que hicieron, bueno, pues vamos a seguir la misma política. El del pan, 3 baguettes a 1 euro, luego salió otro, también 3 baguettes a 1 euro. ¿Qué pasó? Que los que ya estaban vendiendo pan ya por debajo de costes, que ahí es donde voy, el trabajar por debajo de costes va a hacer que te acabes arruinando. Ese es el problema. ¿Y qué ha pasado? La realidad, que todos estos negocios que estaban vendiendo baguettes, 3 baguettes a 1 euro, estos supermercados y tal, que entraron en la guerra, sobre todo entraron en la guerra del pan, ya no existen, se han arruinado, ya no existen. ¿Quién ha quedado? El chino, que se ha llevado por delante 2 o 3 panaderías, se las ha llevado por delante, han tenido que cerrar. Hornos que hacían pan bueno, queda alguno en el barrio,
pero hornos que hacían pan bueno, pues han tenido que cerrar, han desaparecido, porque la gente, ¿qué es lo que ve? Lo primero que ve, el precio. Luego ya veremos las calidades. Pero la gran mayoría de personas, valoran más el precio que la calidad. Y es un problema. Pero es lo que tenemos. Pues, ¿qué ha pasado ahora? Que como el chino se ha llevado por delante a muchos negocios, ¿ahora qué ha hecho? Ya lleva un tiempo. Que empezó 2 baguettes, 1,20, luego 1,30. Ahora ya una baguette ya son 0,75. Fijaos cómo ha cambiado el cuento. Desde antes de la pandemia te daba 2 baguettes por 1 euro, que la calidad era bastante pésima del pan, y ahora con la misma calidad pésima del pan, que la baguette no te aguanta mucho, pero ya te la está cobrando a 0,75 y subiendo. ¿Por qué? Porque se ha hecho con el mercado, se ha hecho con el barrio, ¿vale? Es así de sencillo. Bueno, dicho esto, que es un poco la mentalidad, ¿no?, que tiene esta gente a la hora de trabajar, de operar con sus negocios, y luego de esos 3 establecimientos que eran cafetería, panadería, que entre ellos se hacían un poco la competencia y lo que estaban haciendo era arrasar con el resto de panaderías del barrio, lo que ha hecho, pues dejar 2 establecimientos que le funcionan y otro lo ha convertido en un restaurante, más que restaurante, bar de tapas, platos combinados y tal, que también le está funcionando bien, ¿vale? Porque ya era absurdo hacerse la competencia entre él mismo, con tal de arruinar el resto de panaderías que le rodeaban. Bueno, yo lo que os quería comentar es una cosa. Sobre el tema del transporte, sobre el tema de los camiones, yo sé que, como os he dicho, de los autónomos que son enemigos, pues también os digo que el mayor enemigo que tiene un chofer asalariado, pues es otro chofer asalariado. ¿Por qué? Porque siempre hay choferes que intentan hacerse respetar e intentan hacerse valer y valer sus derechos y respetarse, respetarse a ellos mismos y hacer que les respeten, tanto en la empresa donde trabajan como allá donde van, que esto es muy importante. Pero hay otros que no, hay otros que, se creen que son los, entre comillas, los niños mimados de las empresas, porque, hacen cosas que otros se niegan a hacer, que otros no hacen, le sacan a la... O sea, y estoy seguro que lo hacen de buena fe, lo hacen de corazón, ¿vale? Porque se sienten valorados porque le sacan las castañas del fuego a la empresa, ¿vale? Entonces, cuando tú le sacas las castañas del fuego a la empresa y estás ahí cuando necesitan algo, aunque cruces las líneas rojas, claro, para la empresa siempre vas a ser cojonudo. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando ves los vídeos de Tony, pues Tony es el malo de la película. Pero a veces las cosas cambian y la tortilla se te puede dar la vuelta. Y también Tony lleva muchísimos años montado en los camiones, ha visto muchas cosas y me puedo equivocar, como cualquier ser humano. Y de hecho me he equivocado muchas veces en los vídeos. Y cuando alguna vez me he equivocado, pues en vez de coger, rectificar, poner subtítulos y tal, nada, fuera. Me cargo el vídeo y se acabó. Pero os voy a leer, que además, para que veáis que os digo la verdad, para que veáis que lo que os digo es cierto, os voy a leer un WhatsApp de un chico, de un compañero, y os voy a dejar las capturas de pantalla de ese WhatsApp, evidentemente omitiendo el nombre y el teléfono de esta persona, pero os voy a dejar las capturas de pantalla
para que veáis que es cierto. Os la voy a dejar en el apartado de comunidad del canal. Ahí vais a ver las fotos, ¿sí? Yo os lo voy a leer. Dice así, Tony, un saludo. He empezado a ver tus vídeos y solo puedo darte las gracias por la labor que haces. Hoy en día hay poca gente que nos valore y nos defienda, y tú lo haces como ninguno. He de decirte que soy desde hoy un ex chofer de Isabel Alonso. Y al principio, con mi ceguera, pensaba que solo hablabas mal de esa empresa porque no sabías nada. Pero hoy la vida me ha dado una lección. Una lección de que en ese tipo de empresas eres bueno cuando le sacas las castañas del fuego. Cuando dejas de hacerlo, eres una mierda más a la que putear. Por cierto, iba con un camión de tacógrafo analógico y supuestamente era para ellos de sus mejores choferes. Vamos, de la familia. Échate las manos a la cabeza, piensa mal y acertarás. Un saludo, amigo. Esto es lo que pasa, o sea, metéroslo en la cabeza. O sea, un empresario tiene una empresa, tiene un negocio, no tiene una ONG. ¿Y qué ocurre? Que el que tú tengas que ir, como deberías de ir, cobrar lo que tienes que cobrar, que te paguen las horas extras, que te respeten tu convenio, es decir, que tu empresa te tenga de forma legal, para la inmensa mayoría de empresarios es ya tener la ONG. No pueden, no se lo pueden permitir. No se lo pueden permitir porque llevan llevan décadas haciendo las cosas mal. Y ahora, ¿qué ocurre? Que la gente se está espabilando. Antes se iba tragando, venga, pero porque había dinero. Y oye, si tú no me quieres cotizar las horas extras y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no quieren hacer su trabajo, pues oye, yo me llevo una buena manteca, aquí paz y después gloria. Y el día que no me acabe de gustar, pues cojo, me voy a otro lado, porque va a haber manteca, va a haber dinero. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que en general, la patronal del transporte lo ha hecho tan mal, lo lleva haciendo mucho tiempo tan mal, que para mantenerse a flote, la única manera que había era, pues, rascarle sueldo al conductor. Ahora ya, como ya no tienen de dónde rascar, pues ahora ya empezamos a que el camión, con 15 horas de trabajo, ya no es rentable. Y empezamos con el saca la tarjeta, con poner imanes para falsear y hacer que el tacógrafo se marque descanso cuando está el camión andando. O sea, trampas las que quieras y más. Empresas que los conductores, los de confianza, llevaban 2 tarjetas de tacógrafo, y por dentro de las empresas y tal, cuando iban a cargar y tal, hay una empresa que incluso los conductores llevaban tarjetas de choferes fallecidos con vehículos de la empresa. Que esto es muy bestia, esto es muy bestia, pero esto está ahí. Y podéis mirar una lista de reproducción del canal que se llama Conductores de Importación. Vais a flipar lo que hay ahí metido, los testimonios que hay ahí metido. Es que si algún día alguien honesto, cuidado que esta palabra engloba muchas cosas, alguien honesto de la administración, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de Inspección de Transporte, le dé por mirar esos vídeos y empezar a tomar cartas en el asunto, seguramente muchas cosas se arreglarían. Y seguramente muchos conductores que están en el SEPE, inscritos, demandantes de empleo, de otra cosa que no sea subirse a un camión, que tienen mucha experiencia,
tienen años de experiencia, tienen sus permisos de circulación, o sea, permisos de conducción totalmente vigentes, su certificado de aptitud profesional vigente, muchos tienen el ADR para poder llevar mercancías peligrosas y no cogen ofertas de trabajo relacionados con ese sector. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta que de carretillero en un almacén trabajando 8 horas de lunes a viernes, si metes en la nómina las pagas extras, como hacen las empresas de transporte, pues te estás dando cuenta que tienes una calidad de vida acojonante por 500 euros menos que otro que está esclavizado, malviviendo en la cabina de un camión, sin aseos, haciendo de vigilante jurado por las noches para que no te roben a ti o la mercancía, expuesto y jugándose la vida en la carretera, y encima, en muchos casos, perseguido por las propias autoridades como si fueran delincuentes. Hombre, yo me lo pienso, ¿eh? Y ojo, con jornadas, la mayoría de días, de 15 horas de trabajo. ¿Pero por qué? Porque la jornada laboral no te la marca la normativa. Tu jornada laboral te la marca el descanso reducido. Y ya se lo montan las empresas para que tú pares 9 horas cada día. Ya se lo montan, porque seguramente en los parkings, la mayoría de vosotros ponéis el tacógrafo en la cama, que está mal hecho. Bueno, pues esas 3 horas que lleváis en el parking se os vuelve en vuestra contra, porque ya os meten un fraccionado y os hacen dormir 9 horas, que tampoco es legal. Para el tacógrafo sí, pero para el trabajador no, porque el mínimo son 10. Y así lo dice el Real Decreto 1561/2006, de jornadas especiales para trabajadores móviles. Así lo dice, ¿vale? Solo hay un supuesto, que el conductor asalariado pueda hacer 9 horas de descanso cuando haya tenido un descanso continuado de 5 horas en su jornada de trabajo. No de 3, de 5. Y esto está en el segundo Acuerdo General de Empresa de Transporte. Pero hay que leerse las cosas. Uno, si se lee las cosas, aprende un poco. Pero dentro de todo esto, sin perjuicio de que las horas que no se disfruten del descanso que le pertenece al trabajador, que son 12 horas, no se puedan reclamar. Y aquí os suelto la primera perla. Todos los descansos inferiores a 12 horas son reclamables. Es decir, te hacen un descanso de 9 horas. ¿Qué te faltan hasta las 12? 3, no pasa nada. Para la saca. Vamos tomando nota, porque es que las horas extras no solo son la jornada laboral, no, también son las horas de descanso no disfrutadas. Es decir, descanso de 11 horas, muy bien, 1 para la saca, descanso de 9, 3 para la saca, ir sumando y al cabo del año, zasca, hayas puesto martillos o no. Cuidado, hayas puesto martillos o no, solo en descansos tienes una pasta, ¿vale? Solo en descansos tienes una pasta. O sea que hay que estar un poco al loro, ¿vale, gente? Bueno, pues lo que le ha pasado a este chico, es pues lo que yo os digo siempre. A ver, trabajar, pues claro que tenemos que trabajar. Pero también tenéis que tener claro una cosa. Tenéis que saber cómo os trata la empresa, las ilegalidades que os invitan, vamos a decir, invitan a realizar para que le saquéis las castañas del fuego, como este chaval que llevaba un disco de tacógrafo analógico. O sea, imagínate aquellos discos cómo volarían por la ventanilla. Y
¿Y qué pasa? Que cuando ya no quieres hacer esas cosas porque estás reventado, porque te han reventado y te han quemado, entonces ya eres malo. Entonces ya eres malo. Y entonces cuando este hombre se da cuenta y dice, coño, pues igual Tony tenía algo de razón. No os van a hacer una estatua en el patio de la empresa. Que sois un tornillo del camión, metéroslo en la cabeza. Sois un puñetero tornillo del camión. Ya está, o sea. Y lo que tengáis que luchar, lo tenéis que luchar vosotros. Eso sí, pensad una cosa. La ley la tenéis de vuestro lado. La justicia la tenéis de vuestro lado. Porque la viabilidad de negocio del 95%, y esto, ojo, estoy siendo generoso, del 95% de las empresas de transporte se basa en cometer ilegalidades con sus trabajadores. ¿Cómo me gustaría que uno de estos vídeos llegara al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? ¿Cómo me gustaría? ¿Vale? Porque a mí, personalmente, que quieran reducir la jornada laboral de 40 horas a 37 horas y media, es que me la trae al pairo, como se dice aquí en Cataluña, es que me la suda. Y tengo que decirlo así, porque ¿a mí en qué me va a afectar? A los que van haciendo ruta en un camión, ¿en qué les va a afectar? Sí, en una cosa, que cuando hagan una reclamación de cantidades de horas extras, que la tienes que hacer tú si las quieres cobrar porque no te las van a pagar, la tienes que hacer tú, pues lógicamente de cada semana del cómputo del informe pericial vas a poder sacar 2 horas y media más. Ya está, es eso. Pero realmente al que dice sí buena y agacha la cabeza, que bajen 2 horas y media la jornada laboral a la semana no te va a afectar para nada. ¿Por qué? Porque a las empresas lo único que les importa es que no cruces las rayas rojas del reglamento 561/2006 que afecta a la normativa del tacógrafo. Y el tacógrafo no es más que un dispositivo pensado para la seguridad, donde hay unos límites máximos de conducción y unos mínimos de descanso. Pero no es una ley para el trabajador. Metéroslo en la cabeza, que hay muchos anuncios que te ponen jornada laboral, ley del tacógrafo. El que ha escrito eso es un imbécil de manual y un ignorante, sobre todo un ignorante, pero un imbécil de manual. Porque no tiene ni puñetera idea de leyes laborales, ni puñetera idea. Pero que no se preocupe, que los choferes están empezando a aprender. Y cuidado, ya hay algún marroquí, que también esto ya lo digo en primicia absoluta, ya hay algún marroquí que me ha mandado WhatsApp y me ha dicho, Tony, cuando lleguemos a España, que se preparen porque nosotros no somos como vosotros. Nosotros los vamos a denunciar. Como nos quieran explotar, los vamos a denunciar. Tres marroquíes. O sea que, mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿vale? Bueno, familia, nos vemos como siempre aquí en el canal, en el próximo vídeo. Y a vuestro servicio, pues para daros herramientas, ayuda y, en fin, aportar un poco a la comunidad en todo tipo de cosas. Venga, nos vemos. Buenas noches.